Muy bien, estamos en la tercera tutoría y hoy vamos a abordar tres temas muy importantes que son fundamentales, considero, para la carrera de pedagogía. En el caso de ustedes que están estudiando esta carrera, pues les va a servir de mucho para que puedan ampliar más el conocimiento y puedan tener más claridad también al momento de poder expresar a los demás en qué consiste su carrera. Pero para ello necesitamos hacer como un discernimiento de cada una de las partes de estos temas que son muy importantes. En primer lugar, vamos a indagar el tema de la epistemología de la educación. Eso de epistemología, ¿no? Esa investigación desde el campo científico, pero un campo científico enfocado o dirigido hacia la educación. Y para ello nos vamos a situar, ¿verdad?, en el escrito del doctor Julio Sanz Helguera. También vamos a evaluar un poquito, a conocer acerca del desarrollo de un nuevo modelo de formación para los responsables de la administración educativa. Y pues creo que este tema va a ser bastante relevante porque se va a hacer una comparación entre esa educación tradicional y una educación innovadora o una educación que debe de estar actualizada. Y por último vamos a tratar de dar respuesta a esa pregunta: ¿pedagogía o ciencias de la educación? Confrontación epistemológica, es decir, una confrontación a nivel de investigación de ese carácter científico, ese carácter riguroso de poder decir si la pedagogía es una ciencia o no es ciencia. Recuerden que su título, ustedes están sacando pedagogía y ciencias de la educación, ¿no? Entonces, ese I, ciencias de la educación, no está diciendo como un O, ciencias de la educación. Ese I está dando a conocer ese artículo I, está diciendo de que es algo distinto. Entonces, cuando uno dice pedagogía y porque se le agregó, ¿verdad? Recuerden que en los últimos años se le agregó esa parte, así que tenemos que tener bastante claridad en ese tipo de temas. Entonces vamos a tratar un poco de respuesta a esa pregunta. La pedagogía o ciencias de la educación, ¿es lo mismo? ¿No es lo mismo? ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? Pues de eso vamos a tratar de poder ahondar un poquito más, ¿verdad? Para que lo tengamos presente. Bien, eh, antes de que podamos entrar de lleno, quisiera presentarles un video, compartir un video en este momento. Espero que se escuche el audio. Así que vamos a ver, compartir sonido. Si se escucha correctamente, me avisan por favor para tener a tiempo la corrección, hacer a tiempo la corrección. Okay. Vamos a ver. ¿Ustedes son muy sí o no? ¿Qué es la ¿Qué es la pedagogía? pedagogía? ¿Se escucha? Sí, escúchale. Sí, escucha. Perfecto, entonces. Comúnmente la pedagogía está relacionada con la docencia en los infantes, lo cual no está bien catalogado. La pedagogía se determina como una ciencia social enfocada en la investigación y reflexión de las teorías educativas durante todas las etapas de la vida de un ser humano. La pedagogía en la actualidad es una ciencia abocada al complejo estudio de la educación. La pedagogía se puede considerar como una reflexión sistemática, metódica y ordenada sobre la educación o algún hecho educativo. El objeto de estudio de la pedagogía es la educación. La educación es un proceso el cual estará presente durante toda la vida de un individuo. Tiene como objetivo desarrollar la formación integral del ser humano. La educación promueve la adquisición de conocimientos y habilidades, las cuales serán de valor para el desarrollo social. La educación es una herramienta para que el hombre pueda evolucionar de un estado animal a un estado racional. Varios filósofos alemanes aportaron elementos importantes a la pedagogía desde el idealismo alemán. Kant proponía que los principios para el estudio de una disciplina debían ser científicos, teóricos y prácticos, los cuales se deben basar en principios sustentados para llegar a una reflexión concreta. Durkheim refería que la pedagogía es una ciencia indispensable para construir el conocimiento por medio de la implementación de reglas metodológicas y posturas positivistas. La historia de la educación va de la mano de la evolución del ser humano. No existe ninguna sociedad en la que no se presente la educación, comenzando por la transferencia de simples conocimientos conocidos a las nuevas generaciones, hasta el establecimiento de hábitos y costumbres, lo cual impacta en las culturas complejas transformadas en sociedades. La pedagogía también se define como ciencias de la educación. Las ciencias de la educación se entienden como un conjunto de diversas disciplinas que estudian a la educación y las prácticas educativas.
Cada disciplina proporciona perspectivas teóricas para analizar, comprender y explicar los problemas complejos que acontecen en los espacios educativos, ya sean formales o no formales. Estas ciencias de la educación en la actualidad sirven a las generaciones actuales para obtener bienes culturales sobre la sociedad en la que se desenvuelven. Los bienes culturales pueden ser conocimientos científicos diversos, el lenguaje, códigos éticos, el arte, las leyes, la religión y todo lo que el contexto social considere valioso para el desarrollo personal. La pedagogía cuestiona en las sociedades actuales los métodos de educación derivados de la evolución y cambios sociales. Siempre cuestiona cuáles son los actores y docentes que transmiten el conocimiento, así como las leyes educacionales reguladas por el Estado, así como el análisis de los medios y herramientas para alcanzar los fines educativos y concretar el aprendizaje. La pedagogía siempre se encuentra en un estado de transformación. Actualmente la pedagogía es algo que resulta muy complejo, pero a pesar de ello se ha tenido un progreso en la sociedad para transmitir el conocimiento. Esta ciencia en la actualidad es de suma importancia para tener un desarrollo humano constante y progresivo. Es importante identificar los modelos de aprendizaje que mejor se acoplen a un individuo o grupo para crear una educación de valor y transformación. Muy bien, veíamos este video y es como una introducción a lo que nosotros podemos identificar como la pedagogía, qué entendemos por pedagogía, y ustedes que están estudiando esta carrera, ¿cómo podrían explicarle a una persona, supongamos que un joven, un muchacho, cualquier persona que esté interesado en esta carrera, cómo podrían ustedes explicarle con sus propias palabras en qué consiste la pedagogía? Porque cuando la mayor parte de las personas escuchan esta palabra pedagogía, solamente se les viene una cuestión: dar clases, impartir clases como un maestro, pero para eso tenemos ya las escuelas normales, o por lo menos lo que hemos tenido, ¿no? Que se van preparando desde ciclo y van estudiando después magisterio de base. Sin embargo, cuando la persona que no conoce la carrera, lo primero que piensa al escuchar pedagogía se está preparando entonces para ir a dar clase. Pero hay muchos que ya dan clase. Entonces, ¿para qué seguir estudiando esta carrera si mucha gente está enlazando el tema de la pedagogía con otras cosas? O con el arte de impartir una formación, una educación. Me gustaría escucharle a ustedes porque la clase de hoy la quiero hacer bastante dinámica, así de compartir lo que ustedes comprenden acerca de estos temas. ¿Cómo le explicarían ustedes a una persona qué es la pedagogía o lo que ustedes están estudiando? ¿Cómo harían ustedes para explicarle, para que la persona quede bien clara? A ver, les escuchamos. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, Jenny. Pues mire qué interesante, Lick, lo que el video decía ahorita, porque déjeme decirle, yo soy docente. Yo egresé de una escuela normal, de la Escuela Normal España, de Vía Humana de acá de Danlí. Cuando yo llevé la clase de pedagogía en la normal, pues a mí lo que me enseñaron ahí fue hacer planes de clases, cómo ir a dar mis clases al centro educativo, ¿verdad? Pero curioso que la verdad que hasta ahora que ya estoy en esta carrera, pues yo me doy cuenta de que la carrera de pedagogía no es cómo aprender a dar las clases, sino que es cómo lograr entender el comportamiento de los alumnos, independientemente en el área que estemos, si en el ciclo que estemos, como le llaman ahora, primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo, media, ¿verdad? De hecho, hay hasta un diplomado en la pedagógica que se llama un diplomado en educación, en formación pedagógica en educación superior. Entonces, o sea, sí hay confusión ante lo que es el concepto de la carrera de pedagogía, porque como dice usted, mucha gente se puede o sea, decir, voy a estudiar pedagogía porque quiero dar clases, pero también yo pienso que va ligado, porque si uno se pone en la universidad, hay docentes que no tienen esa parte pedagógica para poder impartir las clases a los alumnos en la universidad.
Entonces, o sea, yo pienso que va estrechado lo que es la planificación, la forma, la didáctica de cómo dar las clases y saber analizar e interpretar el comportamiento de cada alumno. Ok. Pero miren, esto por eso dicen todos los días se aprende. Ahorita pues ya me quedó un poco más claro con lo poco que he leído, porque la verdad voy comenzando la carrera y ya me doy cuenta de que pedagogía no es cómo dar clases, sino que ya me quedó más amplio el conocimiento. Muy bien. Muchas gracias, Jamie. Miren ustedes que el aporte que nos acaba de dar esta Jamie ha sido de mucha importancia porque aquí nosotros tratando de identificar si la pedagogía como tal que se nos ha transmitido desde el colegio o de lo que hemos escuchado vagamente, si está relacionado con lo que verdaderamente es la pedagogía, porque sí, hay muchas personas que han estudiado enfocan solamente en una elaboración de planes o elaboración de proyectos, pero habrá más que eso todavía. Bueno, vamos a ir identificando entonces, según lo que nosotros vamos a tratar de conocer, la epistemología de la pedagogía. Esta epistemología como tal, entonces es muy variable en cuestión de cómo comprenderla. No siempre la pedagogía se ha interpretado de la misma manera. Algunas veces, incluso a muchos pensadores, ¿no? Muchos analistas han catalogado la pedagogía hacia una dirección o la han enfocado hacia otra. Algunas veces concuerdan entre ellos y otras veces no. Algunos dicen que la pedagogía pues solamente es una manera de dar algo, de impartir algo, pero la gran interrogante que vamos a poner aquí a nivel epistemológico es si la pedagogía es una ciencia o no es una ciencia, si verdaderamente puede ser catalogada como tal, ya que algo importantísimo en la pedagogía que tiene es que es podemos decir que es algo que se enfoca en una praxis, en una práctica, en una práctica como tal. Es decir, que va a indagar, va a estudiar la práctica de cómo las personas que están en el campo educativo imparten la formación, comparten el saber. Entonces, esa tendencia de que si será o no será ciencia de la pedagogía, eh, pues bueno, eso ha variado bastante, ¿no? Entonces, por eso es que se ha dado muy malos entendidos, porque no siempre se ha quedado como muy clara sobre todo el concepto, ¿no? Ya lo miramos la vez anterior, ¿verdad? Del griego, del paitos y toda la historia, que lo observábamos, cómo se iniciaba, ¿verdad? Que era a partir del cuidado de animales. Posteriormente va a ser la conducción de niños. Y ese dos, ¿verdad? Ese niño que va siendo conducido por otro, que se le va a conocer como pedagogo, que es el que conduce, el que dirigía al niño, y entonces ha ido evolucionando, ha ido cambiando. Hasta el día de hoy, que nosotros identificamos que la pedagogía no solamente se sitúa en favor de los niños, que en favor de todo lo que tiene que ver con la educación. Nuestra tesis entonces ayudar a clarificar ese tipo de malos entendidos que hay. ¿Por qué a veces hay malos entendidos? Porque es que a la par de la pedagogía existe otro concepto, que son las ciencias de la educación. Entonces, a veces cuando uno dice, si existen las ciencias de la educación, entonces, ¿qué es la pedagogía? ¿De qué se encarga la pedagogía? De todo eso nosotros tenemos que tener bien claro de que la pedagogía es una cosa y la ciencia de la educación es otra. Ahí es donde que entra en juego. Yo creo que tiene que ver mucho a la persona que ejercita o las ciencias de la educación o que hace el ejercicio de la pedagogía. ¿Desde qué carácter? Desde el carácter de la investigación. Un investigador, entonces, como tal, se sitúa como pedagogo o se puede situar como una de las muchas que hay ciencias de la educación. Ya la palabra tal está en plural. Ciencias son varias de la educación, pero están esas ciencias que son varias están enfocadas en un punto fundamental, que es la educación como tal. Esos son los hechos. Esos son los verdaderos hechos como tal. Y la pedagogía como tal sí tiene mucho que ver con la educación, pero desde qué óptica, desde el que hay una praxis, que hay una práctica, pero que esa práctica debe de ser regulada. Allí es donde entra en juego entonces la pedagogía. Cuando empieza a regular desde las normas, ¿verdad? Empieza a regular, desde las leyes mismas, pues empieza a regular el ejercicio de la enseñanza, el ejercicio de la educación, o eso que nosotros llamamos enseñanza y aprendizaje. Por lo tanto, problemas que están dando, que se han venido dando en historia,
acerca de la comprensión, Excel. ya voy, a través de la pedagogía y a través de las ciencias de educación, por eso es que ha habido conflictos, Sí. porque a veces no se ha comprendido perfectamente. Dígame, ¿le escuchamos? Sí, Lick, yo quiero hablar un poco del tema. Diga, sí, Quiero decir que comparto lo que dijo la compañera anterior, que la pedagogía es totalmente diferente al concepto que todo el mundo tiene, que no es una ciencia, sí va de la mano de las ciencias de la educación, ¿verdad? Juntas trabajan para lo que es la conducción del niño, pero la ciencia, la pedagogía es más que todo una práctica, como dice usted. Podríamos decir que es una tecnología o también un arte, el arte de enseñar. Y eh, mucho tiempo atrás se ha querido hacer como que la ciencia, la pedagogía ha sido una ciencia empírica, así es. pero se ha dicho también que no es una ciencia. En este caso podemos decir que es un arte o es una tecnología. Para mí eso es la pedagogía. Muchas gracias. Gracias, gracias, Alex. Hay un punto que me llama poderosamente la atención ahí, Luis. Me Diga, gusta Jorge. el tema. Mire, a nosotros los pedagogos nos forman como docentes. La formación académica es docencia, ¿verdad? Recuerde que la carrera se llama licenciatura en Pedagogía y Ciencias de la Educación, con orientación en Administración y Planeamiento en Educación. El pedagogo está formado, capacitado para recursos humanos, para trabajar con ONG, para trabajar con consejería, con orientación en consejería, no precisamente docencia, no precisamente estar frente a alumnos. Podemos trabajar en lo que es empresas privadas, en empresas públicas, no siempre en docencia, sino en empresas, en la administración del sector salud, del sector seguridad, en fin, recordar siempre que no estamos formados solo para otros. Y llevamos que una clase que es muy importante, bueno, entre el pensum académico me gusta la clase de andragogía. ¿Andragogía qué es? Es el estudio de las acciones pero del individuo adulto. Cuando estudiamos con el adulto, el comportamiento del adulto, enseñarle también al adulto, porque estamos formados para trabajar con jóvenes, niños y adultos. Entonces, por eso se trabaja con ONGs. En fin, entonces el pedagogo tiene un abanico de oportunidades. No como docente también, va. También, claro. Yo ya llevé taller 1 y me encantó docencia. Cuando llegué a taller 1. La docencia me encantó. Es una pasión que la llevo. Y entonces cada clase, por ejemplo, porque llevamos taller 2, taller 3 y taller 4, que es el pensum de la carrera. Es ya la etapa final de la carrera, taller 4. Entonces, la pedagogía es que lo forma de una manera uno que excelente. No hay palabras como puedo definir a esa. Cuando ama, se ama la carrera, ¿va? Cuando se ama trabajar con personas. Entonces, eso, ¿va? Ese es mi compartir, que no precisamente docencia, sino trabajar con ONG, con el sector salud, con el sector seguridad. En todo aspecto de nuestra vida podemos trabajar con la pedagogía, como pedagogos. Claro, y si nos especializamos, va mucho mejor. Gracias. Muchas gracias a ustedes, Jorge. Miren qué interesante, ¿no? El hecho de poder identificar la pedagogía como un proceso de aprendizaje, de enseñanza, pero que en el transcurso del tiempo, esta manera de comprender la pedagogía no siempre ha quedado, como bien lo decían ustedes, de verdad muy clara. Pero ¿por qué será? Porque a veces la manera de cómo se nos ha transmitido el conocimiento no ha sido el más correcto. Ahí es donde nosotros metemos o nos adentramos a la evaluación de los modelos que se nos han impartido a nosotros. Recordemos que antiguamente, ¿verdad? Bueno, antiguamente digo, hace mucho tiempo, tal vez por cuestiones de años, pero se ha transmitido un conocimiento que está enfocado en un modelo tradicional. Ese modelo tradicional basado en dos cosas, en una formación mecánica y en una formación racional, en una formación que ha sido racionalista, en donde lastimosamente no siempre se han tenido la manera o la didáctica, la metodología para poder compartir el conocimiento, para poder
transmitir un saber. Recuerden que filosofía es el amor a la sabiduría, ¿no? Es la búsqueda del saber. Y como tal, nosotros que andamos en esa búsqueda del saber, nos vamos citando también en la manera de cómo transmitir ese saber, de cómo dar a conocer ese saber, porque en filosofía buscamos el saber. Ya tanto en la pedagogía como en las ciencias de la educación, se va a valer también el hecho de cómo transmitir ese saber, de cómo dar a conocer ese saber. Pero podríamos decir que hemos superado el modelo tradicional como tal que ha sido mecanicista y racionalista. El mecanicista, pues ya lo tenemos muy bien claro, considero que ya lo hemos manejado en otras oportunidades, que se trata de cómo la persona se le ve o se le identifica como una máquina. Una máquina donde solamente hace que escuchar, al escuchar lo que está diciendo el maestro, pero no decir nada. Sencillamente está recibiendo, está memorizando, repitiendo, repitiendo y repitiendo todos los conceptos, todo el montón de conceptos que se nos están dando en los libros, solamente era repetir, memorizar, pero no había una parte importante que era el análisis, la reflexión y la crítica. Y entonces, esa formación mecanicista que se nos impartió desde hace muchísimos años, esa imagen que se nos ha creado a nosotros de un maestro que está diciendo algo y el estudiante solamente, o el alumno solamente está sentado, y que nada, no le toca nada más nada que verse como un recipiente donde se le están echando todo el montón de conocimientos. Entonces, es lo que se nos ha dado a conocer a nosotros como que solamente somos receptores, receptores, receptores. Esa visión de educación, ¿verdad? Esa visión de educación, ¿será que concuerda el día de hoy con el siglo XXI? En el caso de ustedes, ¿será que concuerda con los estudiantes ese tipo de formación? ¿Todavía está vivo? ¿Todavía existe ese tipo de formación mecanicista? ¿Todavía está presente? No como un sentido bancario nada más. Recuerden que Paulo Freire nos decía eso, ¿no? Y usted lo puede encontrar en el texto, que nos dice que solamente somos como caracterizados como un banco. Recuerden que el banco lo que voy a hacer es depositar, 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 depositar. Entonces, ¿me están viendo a mí todavía el día de hoy? ¿Todavía se sigue viendo eso? ¿Qué dicen ustedes? ¿Todavía sigue estando permanente? ¿Todavía sigue o ya se están viendo unos cambios? ¿O esa formación tradicional todavía suscitándose en los centros educativos? Lick, Mande. yo quiero decir que en algunas partes, o en algunos centros sí se da todavía lo que es el modelo mecanicista, porque el maestro es el único que habla y el estudiante escucha, escucha, repite. En este caso, en nuestra clase, por ejemplo, el día de hoy, no se está dando eso, porque estamos interactuando con usted, nosotros estamos dando nuestros puntos de vista, también nuestras opiniones. Entonces, creo que no, completamente no es racionalista como el mecanicista. Sí, muy bien. Gracias. Los demás que... Karen Colindre. Sí, licenciado, quería aportar que, bueno, ahorita actualmente en de esto de la pandemia, sí siento que se sigue dando el sistema mecanicista. Bueno, yo en lo personal les ayudo a mis hermanitos y a mis sobrinas a hacer las tareas. Y lo que se da es que ellos dicen, bueno, tienen que hacer esto y esto. Digamos, ahorita en el caso del kinder, ¿qué les van a decir? Vamos con el concepto de abrir y cerrar. Hágame un video de abrir y cerrar. El niño no le interesa eso realmente. Ellos lo quieren poner en práctica, hacerlo un poco más interactivo. Pero las medidas últimamente ahorita, bueno, en plena pandemia, no se da. Y son muy escasas las escuelas que sí lo hacen interactivo. Por ejemplo, ahorita mi hermanito, el de cuarto grado, él sí lo hace un poco más interactivo, porque hace la clase así como la estamos haciendo nosotros. Usted aporta y los niños aportan. O sea, hay una interacción, un cambio de ideas. Pero son muy escasas las escuelas que han cambiado ese sistema. Okay. Muchas gracias, Karen. Jamie Morazán. Eli, fíjese que yo pienso que seguimos en eso, ¿verdad? De que mecánicamente siguen siendo los alumnos un banco, como lo comparaba usted ahorita. ¿Debido a qué? A que nosotros estamos como desfasados en cuanto a lo que es el currículo nacional básico. Entonces, ¿qué pasa?
se lo hablo como docente, nosotros tenemos que, y empleada pública, ¿verdad? Tenemos que regirnos a ese currículo. Si eso hubiese sido cambiado a manera de que interactuaran más los niños, de que fuera como más práctico como lo estamos haciendo ahorita, pues quizás como los docentes nos pondríamos en ese plano, ¿verdad? Pienso que ahorita solo prácticamente las escuelas privadas utilizan ese método, porque ellas están haciendo como a un lado el currículum, ¿verdad? El currículo nacional básico. Pero en cuanto a las escuelas públicas, hay muchos factores. Una de ellas es que no es que le decía yo a mis compañeras, no es que me sienta la jovencita y la que vengo naciendo, pero tenemos compañeros que ya están bastante de edad y se quedaron con aquellos métodos de enseñanza y aún no se jubilan. Y otra, pues Qué el mala, ya sistema. quiere jubilarlo. No, es que en cuanto a la tecnología también viera, cuando apareció eso del sistema de administración de centros educativos, boom, boom para ellos, que hubieron hasta docentes muertos del estrés. Entonces, no queremos adaptarnos al cambio, no queremos hacer cambios. Entonces, yo pienso que son muchos factores los que influyen en eso. Y más que todo, el sistema educativo en el cual estamos regidos acá en Honduras. Así es. Muchas gracias, Jamie. Y a esto hay que agregarle el otro factor, el racionalista. Ese modelo tradicional como tal nos está llevando no solamente a la parte memorística, o nos ha conducido a poder repetir para poder dar una respuesta a algo. Ciertamente hay que memorizar muchas cosas, pues obviamente, ¿no? Eso no lo podemos obviar, porque lo que no se aprende, pues obviamente se olvida. Y cuando uno, el hecho de tal vez repetir algo se nos puede grabar, pero no todas las metodologías son las mismas son eficientes para cada persona, para todos. Es decir, cada uno tiene su propia forma de estudiar, su propia forma de aprendizaje. La manera también de cómo se imparte la enseñanza también es muy variada. Ahora bien, hay un problema, considero que es muy delicado, y es la parte racional. No la parte racional como tal, sino dentro de este modelo educativo, cuando se nos habla de un modelo racionalista, es bien delicado ustedes, porque este modelo como tal racionalista se pierde, se pierde lo más valioso, que es la dimensión humana. Entonces el alumno se convierte en un número más, como anteriormente se miraba en un hospital, el paciente de la cama número tal, el paciente de la cama que está situada en tal sala número tal. Y el alumno muchas veces quedaba desfasado en ese sentido también, es decir, su dimensión humana. eh, Ustedes pueden ver las noticias, como hay personas. Yo sé que la tensión de un examen, yo sé que la tensión de la carrera nos hace a nosotros preocuparnos, nos hace a nosotros pues entrar en un estrés muchas veces de que tal vez no sé cómo hacerlo, y más si tal vez tengo trabajo con mi equipo y mi equipo no se quieren reunir, entro en un estrés bastante complejo. Pero cuando se cae en ese modelo racionalista, se olvida todo ese montón de sentimientos, ese montón de emociones, esa realidad humana que tiene cada estudiante o que tenemos en el campo o en el ejercicio de la educación. Y créanme que es bastante difícil, ¿verdad? Porque yo no sé, ¿verdad? Si todavía existirán profesores que tal vez le dirán al entrar el primer día de clase, los que están aquí, de los que están aquí solo van a pasar 3 o 4. Pues no sé, ¿verdad? Si todavía existirán ese tipo de maestros, donde de entrada van a... Sí existen, Nick. Tuve una Existen. experiencia mala. Ah, de veras, qué mal, qué feo. Y miren ustedes de que ese tipo de comportamientos, pues ese, no sé si es una parte como de superioridad hacia los demás o de no confianza hacia los estudiantes. Eh, Vuelvo y repito, todos llevan un proceso muy diferente de aprendizaje. Los métodos no son igual para todos. Mi método no necesariamente va a funcionar en la otra persona. Yo debo de aprender a conocerme y saber identificar cómo yo puedo hacer que el conocimiento se quede en mí, asumir un conocimiento. Porque lastimosamente cuando no se tiene conciencia de lo que se está haciendo en educación, hay muchos que entran en una etapa bastante complicada. Ustedes creo que lo pueden ver, ¿verdad? Con la noticia que pasó con este muchacho que se suicidó, ¿verdad? Que se quitó la vida porque no tuvo como tal vez las opciones
No voy a juzgar ni al muchacho, ni voy a juzgar al profesor tampoco, ¿verdad? Pero lo que sí me pone a mí a pensar, yo también soy estudiante como tal. A mí me gusta el estudio, me encanta el estudio, pero hay algunas otras personas que tal vez están estudiando porque quieren superarse, pero tal vez no que son muy doctos, que digamos, ¿verdad? Para el estudio. A algunos les cuesta un poquito más, pero están esforzándose y están luchando por poder alcanzar tener un título. Ahora, lastimosamente, a veces sucede como el caso de este joven que se suicidó, que se sintió impotente tal vez ante una situación. ¿Qué podría haber hecho esta persona así o qué puede uno hacer? Buscar una ayuda. Miren, he tenido casos en la misma universidad ya, donde me han pedido ayuda de otras universidades para que les imparta una clase y así no entrar en conflicto con algún profesor, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces yo tuve el último caso que tuve me sucedió así. El muchacho tuvo que estar recibiendo una clase porque solo le faltaba esa clase y sin esa clase no la aprobaba, no se podía graduar. Era la única. Ya tenía 2 intentos. Y entonces era un muchacho que yo les digo que tenía un conflicto porque la clase que le hacía falta solo el profesor impartía esa asignatura. Y entonces él incluso llegó a un momento tan fuerte que dijo a hablar de demanda. Hablar de demanda. Y entonces se le buscó por parte de la autoridad, ¿verdad? De educación, una ayuda. Y pues me vienen y me piden a mí que imparta la clase. Pues yo de igual manera, pues me pusieron al contexto de todo, pero yo no, tranquilo. Pues yo le digo, bueno, usted venga a hacer la clase, va a hacer los trabajos así, haga los trabajos que deben de ser en el tiempo que deben de estar, porque yo no le voy a arreglar la clase tampoco. No lo voy a martirizar tampoco porque no estamos en los tiempos de antes cuando también era la milicia que lo torturaba a la persona. No se trata de eso, se trata de aprender, se trata de adquirir un conocimiento. Entonces, usted va a estar en mi clase, usted debe de participar en la clase, usted debe de involucrarse con los compañeros, aunque ya esté para terminar ya está terminando la carrera y la vez muchos hipotes vienen comenzando, pero de igual forma, usted es un estudiante más todavía y debe de entregar los trabajos como deben de ser. Si algo no le entiende, pregunte. Si algo no le cae bien el cuestión del tema, que no le comprende, pregunte. Miren que el muchacho como tal, pues hicimos todas las clases, se las impartí las clases, él trabajó, entregó los trabajos. No le puedo decir que el muchacho salió con una muy buena nota, una excelente nota, pero pasó la clase a punta de esfuerzo y sacrificio. Y al final, pues yo platiqué con él, entonces que cómo vivió, no, dice, me costó, dice, porque como usted me dijo, no me iba a regalar la clase, pero sí comprendí y lo mejor de que aprendí verdaderamente lo que tenía que haber aprendido. Entonces, no todo, porque obviamente uno quisiera aprenderse todo como una máquina, como una computadora, pero es muy difícil, entonces uno tiene que aprender a seleccionar qué es lo que va a quedarse con el conocimiento, qué es lo que uno le va a servir para el futuro. Y así como este tipo de casos que me sucedió a mí, donde muchos jóvenes han entrado en un estrés tan terrible, tan feo, tan mal, ¿verdad? Pero uno debe de aprender a buscar soluciones, no la solución más rápida o la más fácil, sino aprender a buscar soluciones con ayudas, buscando otras personas que le orienten, personas que le vayan como no cerrando las puertas, sino que le presenten nuevas puertas, que se abran nuevas puertas, nuevas alternativas. Y lastimosamente cuando caemos en ese método, en esa metodología o en esa forma, en la forma racionalista, se nos olvida entonces que trabajamos con personas, se nos olvida que trabajamos con seres humanos. Y llegar a amenazar a un aula de clase, pues yo considero como que eso ya no debería de existir o ya no debería de darse, ¿verdad? Claro, el respeto ante todo, el respeto tanto del maestro con el alumno como del alumno hacia el maestro. Si nosotros tratamos de fomentar más esas virtudes y esos valores, yo considero que la educación va a ir por un buen plano. Y eso es lo que se está tratando de buscar, eso es lo que está tratando de fomentar. Ahora bien, hay que superar entonces las dos cosas. Ese sentido mecanicista y ese sentido racionalista, hay que irlos superando, hay que irlos abandonando, de manera que todas las problemáticas que se van dando tengan una solución o se les presente una solución, ¿verdad? Eso considero que es lo más relevante. Ahora, si la formación de los seres humanos nuestra está en una constante transformación, el modelo tradicional no puede entonces como tal dar una respuesta a ese innovar, a ese transformar. O sea que el modelo tradicionalista no da una solución como tal para decir de que la educación es innovadora, cambia, está transformando, no podría darse.
A ver, los muchachos que asistieron por lo menos en la capacitación que les di de Genially, es un aprendizaje más que tienen ustedes. Cuando les dé, yo no creo que con ustedes no van a hacer podcast ustedes, ¿verdad? No, el podcast no lo van a hacer, lo vamos a hacer en la otra clase. A estos muchachos de la otra clase ya les voy dando dos capacitaciones, en Genially y en Pictoshare. Son dos programas que son muy buenos, muy importantes para poder compartir una formación, o mejor dicho, cuando alguien quiere compartir una enseñanza y hacerlo de una manera distinta, eso a uno le favorece. Es muy importante aprender. Entonces tenemos que ir dejando esas técnicas antiguas y tenemos que ir innovando, porque ya el modelo tradicional no nos va a dar respuesta. No está dando respuesta. Miren ustedes, no sé si eran ustedes los que preguntaban que sí, qué pensaba yo, qué opinaba yo acerca de las pruebas de admisión, que es a disputa con el Congreso Nacional de la República y con la Universidad Autónoma de Honduras. Si se debe de hacerse este examen de admisión o no. No sé si fueron ustedes o fueron con los de filosofía, que estuvimos filosofando un poquito en ese estilo. Y crean que es muy oportuno el saber pensar que la forma tradicional no nos da una respuesta y tenemos que innovar. Ahora, en ese sentido, el que un estudiante llegue a educación superior, como el caso que estamos aquí, las exigencias son muy fuertes, son mayores. No todas las personas que salen de educación media están estudiando en nivel superior, no todas. Pero para poder ingresar uno debe tener un mínimo de conocimiento. Un mínimo de conocimiento. Claro, para mí, lo único que se debe hacer un poquito es remodelar la prueba de admisión. Pero que no se, es muy postura mía, ¿no? Pero que no se quite. Porque en la educación básica, educación media, lastimosamente no todos los maestros dan lo que deberían de dar. No todos los maestros están con esas competencias. Se habla mucho de competencias, pero no todos tienen esas competencias. O no todos la han adquirido o la han desarrollado, la han trabajado. Y por lo mínimo debería tener un cierto tipo de conocimiento uno para poder seguir estudiando. Porque si no, imagínense ustedes, si alguien no tiene un conocimiento mínimo para avanzar al siguiente grado, al siguiente nivel, ¿qué pasa? Hay vacíos. Y lo más delicado no es tanto que solo queden los vacíos, sino que esos vacíos se van a reflejar en los trabajos. Cuando el jefe le diga, hágame tal cosa, y no puede hacerlo. Es decir, las competencias no las va a tener, no las adquirió. La formación tal vez no fue de la mejor manera impartida. Entonces, claro, por eso hay muchos estudiantes que estudian una carrera, sacan una carrera de media, pero no trabajan esa carrera que estudiaron. Y ni siquiera intentan o hacen el esfuerzo por estudiar esa carrera. ¿Por qué? Porque tienen miedo que los pongan a hacer lo que estudiaron. Y claro, como hay vacíos en la carrera, como hay vacíos de conocimiento, tienen miedo que los puedan hacer algo y que no lo hagan. Y entonces eso les va a generar temor. Pero ¿qué pasa cuando un estudiante sí aprendió correctamente? O por lo menos tiene una muy buena base. Que aunque le dé nervios, porque es algo natural del ser humano, se va a lanzar a hacer aquello que le está pidiendo el jefe. Entonces va a tener por lo menos una base para defenderse. Hay un conocimiento previo. Ahora, el problema está cuando no se tiene ese conocimiento. Tiene miedo a la persona que le puedan hacer algo, hacerlo mal hecho o no poder hacerlo. Y fíjense que es increíble, ¿verdad? Pareciera que es ilógico, pero es que a mí me sucedió, les cuento. Cuando yo hice mi práctica profesional, yo estudié comercio. Cuando yo estudié comercio me mandan a un banco. Y en el banco a mí me mandaron cuando yo llegué, habían dos muchachos más de otro centro educativo. Y, como les digo, es que uno debe de prepararse uno debe prepararse bien. Fíjense que cuando nos pusieron a nosotros, pues a mí me ha gustado un poco la tecnología, ¿verdad? Me ha gustado un poquito la tecnología. Y yo más o menos medio manejaba un poquito la computadora. Me defendía. Pero no era tanto eso lo que quiero compartir, sino de que en el caso de los dos muchachos que estaban en el mismo lugar que me asignaron, donde estaban en ese mismo banco. Y entonces a mí me habían dicho en el colegio, lo que vas a hacer en el banco, nada que ver con lo que estás viendo en el colegio.
Cuando yo fui a mi práctica, lo que yo miré en el colegio es lo que yo estaba haciendo en el banco. O sea que sí. En mi caso, cuando yo dije, pues no sé qué banco los mandaron o qué los pusieron a hacer, porque lo que me hicieron hacer en el colegio me lo están poniendo a hacer aquí también en este banco, en la práctica profesional. El problema está que los dos muchachos que llegaron, la que estaba de responsable, la que estaba de jefa en ese momento, me dice, le voy a asignar, me dice tal parte, le voy a asignar una serie de claves. Entonces, perfecto, entonces yo las anoté y después me dice, ahora tiene que memorizarse estos procedimientos. ¿Usted ya maneja tal cosa? Entonces dije, sí, más o menos, sí, considero que sí, le digo. Tal vez no al 100%, pero manejo algo, bastante. Le digo. Y entonces vino a ella y les preguntó a los dos muchachos, ¿y ustedes? Y solo se quedaron viendo los dos, nadie decía nada, solo se quedaron viendo uno con el otro. ¿Y ustedes pueden o no pueden? Les dijo ella, ¿verdad? Porque recuerden que en un banco no se puede perder tiempo, hay clientes, hay muchos que están ahí. Y entonces, no, la verdad que no, es que eso no nos enseñaron a nosotros. Y entonces, bueno, pero pueden hacer tal cosa. Y eso que solo se quedaban viendo. No podían. Les preguntó como de 5 cosas que eran fundamentales para la carrera de uno y ninguna de ellas podían hacer. Ninguna. Y entonces, yo solo me quedé, dije, a mí me han exprimido dije, en el colegio, pero por lo menos ahora considero que tengo cómo defenderme. En el caso a mí me dio cosa, no sé, con los muchachos, ¿verdad? Porque yo miré que les preguntaban una cosa y no podían, les preguntaban otra cosa y no podían, y estaban ya en la práctica profesional, que supone que deberían tener una base para poder dar respuesta a eso. Entonces, lastimosamente nosotros vemos de que desde la educación no está bien forjada desde prebásica. Y entonces ahí es necesario reforzar cosas para que cuando lleguen a la universidad tengan el conocimiento básico, tengan lo más básico, lo más necesario. Entonces tenemos que aprender a tener dominio del saber. Y la pedagogía en ese caso, fíjense que va a servir de mucho, porque recuerden que la pedagogía, sí, vela por la práctica, pero vela de qué manera, como ya lo decía anteriormente, cuando la pedagogía va a observar, pero va también a regular. Y esa es la función principal de la pedagogía, la regulación, regular. Es decir, evaluar lo que está aconteciendo, en este caso, pues, desde el campo educativo, de la educación, regular lo que está pasando. Por eso los famosos currículum, el currículum educativo, el currículum escolar, ¿verdad? Para poder identificar cómo se está administrando la educación y cómo los que están impartiendo también están bien preparados o no están bien preparados. Eso implica entonces tener conocimiento de ciertos tipos de principios y cierto tipo de valores. Es decir, ese saber conocer, ese saber de la experiencia que debe tener una buena base en cuestión de información. Por eso es que uno les invita, o yo invito por lo menos al estudiante que lo que yo digo, lo que ustedes leen, amplíenlo mucho más. Fíjense que esos videos que yo los coloco en el campo virtual no solamente por colocárselos por así, sino para que ustedes vayan ampliando el conocimiento. Y dicho de paso, doy gracias a los bastantes estudiantes, porque son varios, ¿sí? Que ven los videos y escriben ahí, hacen sus comentarios. Comentarios muy buenos, muy buenos. Incluso en la otra clase también estoy haciendo el mismo ejercicio porque hasta este año lo estoy haciendo así, de colocar ese tipo de video, porque lo que yo quiero es que amplíen más su conocimiento, de que ustedes tengan esa autoformación, que sean autodidactas. Debemos de tomar en cuenta entonces todo ese montón de realidades, tanto a nivel personal como institucional, ¿verdad? De reconocer lo que estamos viviendo en nuestra realidad para transformarla, porque de eso se trata, y esa es una de las cosas que le habían criticado a la pedagogía, que decían que no transformaba nada, que no hacía un cambio, o sea, se quedaba pura teoría, pero no mejoraba en algo concreto. Esa era una de las críticas que le hacían a la pedagogía, cosa que se ha ido mejorando, porque el aprendizaje como tal lo que está haciendo es tratando de formar para dar respuestas a situaciones reales y concretas, sobre todo aquí en nuestro país, que necesitamos tener esas estrategias de formación para poder cambiarlas. ¿Cambiarlas para qué? Para que demos solución. De eso se trata. Si ustedes al salir de la universidad no proponen soluciones, nos quedamos cortos. O se va a quedar muy corto, ¿no? Es decir, que la visión que cada uno de nosotros debe de tener es, me estoy formando, me estoy preparando, estoy recibiendo esta clase, pero ¿para qué? ¿Para qué voy a aprender ese conocimiento? ¿De qué me va a servir a mí? Entonces, profesor, algo importante, o el que va a transmitir el conocimiento, no es que va a convencer a nadie. Yo no voy a convencerlos a ustedes. No se trata de que yo los voy a convencer o decir lo que el licenciado dijo, todo es cierto. Hay algún aspecto que tal vez es posible que tal vez no concordemos. Y eso es bueno.
porque significa que estoy pensando, significa que estoy analizando. Entonces, el profesor no tiene que convencer a nadie. Sencillamente él lleva un punto de vista que es muy importante, obviamente, pero que los demás van creando su propio conocimiento. Entonces, ojo, ni lo que yo digo es la verdad y pura verdad y absolutamente la verdad, o lo que el estudiante va a decir es pura verdad y absolutamente la verdad, sino que se trata de confrontar el conocimiento. Se trata de confrontar el conocimiento. Y yo creo que ahí es donde el estudiante tiene un papel o juega un papel fundamental del preguntar, del cuestionar, del analizar y de investigar y de ir mucho más allá. Porque ahí es donde se mide el crecimiento que un estudiante está teniendo. Porque para mí es algo fundamental. Que el estudiante investigue. Que la educación como tal se innove, no solamente por la parte del maestro, sino también por parte del estudiante. Sabemos de que todos los modelos tienen límites. Todos los modelos tienen límites. Pero podemos ir superándolos poco a poco. Podemos irlos superando, podemos ir haciendo mucho más todavía de lo que estamos haciendo hasta este momento. Claro, eso dependerá también de la voluntad que tenga, porque todos tenemos responsabilidades, todos tenemos muchas cosas que hacer. Pero vamos, hay cosas que necesariamente tenemos que ponerle muchísima atención. Ahora bien, esa pedagogía que hemos venido hablando y las ciencias de la educación, hay un confrontamiento epistemológico, es decir, hay un enfrentamiento, no confrontamiento, un confrontar en cuanto a lo que le compete a uno y en lo que le compete al otro. En lo que le compete al otro. Entonces, se ha visto que la pedagogía es una, como ciencia autónoma o una ciencia descriptiva o incluso normativa, se lleva o se orienta por una dirección, ¿verdad? Se orienta por una dirección. Y se ha dicho también que es la ciencia de la educación. También algunos habrán dicho que no es una ciencia autónoma, que no es descriptiva y que tampoco es normativa. Por eso es que confrontar el pensamiento es importante para poder llegar a una solución al final. Entonces se ha dicho que la ciencia de la educación también no es la ciencia como tal de la educación. Algunos dirán que sí, que la ciencia de la educación son ciencias, pero algunos otros van a ir que solamente son una aplicación nada más. Es una aplicación, algo que se investiga, pero no es una ciencia. Algunos otros dirán que, así como la pedagogía y las ciencias de la educación, también estas ciencias de la educación tienen el carácter de ciencia, el carácter científico. Como ven ustedes, no siempre han tenido, no solamente hay la crítica por parte de la pedagogía, sino también ha habido crítica por parte de las ciencias de la educación, por parte de algunos pensadores. Ahora, quiero rescatar el de Zagueta, la opinión que tiene Zagueta, donde dice que la pedagogía identifica la pedagogía con la educación y al pedagogo lo va a identificar como con el educador. Miren usted, interesante. Zagueta tiene esa visión, ¿no? Pedagogía la identifica con educación y al pedagogo con el educador, cosa que se repite bastante. En el caso de Grotov, dice que es un complejo de praxis o de prácticas pedagógicas. La pedagogía es un complejo de prácticas pedagógicas y de una teoría de la educación, ya que eso incluye no solo la ayuda que se da al hombre para su perfeccionamiento, sino también la teoría, la orientación. Entonces la pedagogía está aportando la parte teórica. Miren ustedes qué importante, aquí vamos como aterrizando, ¿no? Que la pedagogía va impartiendo la parte teórica. ¿Para qué? Para buscar el perfeccionamiento en educación, en la formación como tal. Entonces la pedagogía, como se puede identificar, como ya lo decía, no me acuerdo si era Jorge o era Alex, es el arte de la educación. Es el arte, pero también es ciencia. Y este es el concepto clásico que se ha mantenido durante muchísimo tiempo de que es el arte de la educación, la pedagogía. Y en muchos ambientes pues se ha ido consolidando la idea de que la pedagogía es una verdadera ciencia. Ahora, también no va a ser tan radical, no se puede ser tan radical como lo había hecho Kant. Immanuel Kant exclamó una frase que es importantísima, que dijo: ¿la pedagogía es ciencia o no será nada? Qué radical, ¿no? La pedagogía es ciencia, está afirmando, la pedagogía es ciencia o no será nada. O sea, no es negociable. Para Kant, ese concepto de pedagogía, de que era carácter científico, riguroso, no es negociable para Kant. Y así como él, hay muchos otros, Piaget, por ejemplo, ¿verdad? Que según él, pues no hay un claro deslinde entre las ciencias de la naturaleza y las ciencias del hombre, ni por los métodos, ni por los campos estudiados, ni por los conceptos utilizados, ni por consciente en su epistemología o en su investigación científica.
Hay otro hombre llamado Foucault, ¿verdad? Foucault, donde dice que pone las ciencias humanas en el cruce de los tres grupos de la ciencia, entre la ciencia formal, la ciencia fáctica y la ciencia filosófica. Esas ciencias que se enfocan al conocimiento, esas ciencias que se enfocan a las leyes, que se enfocan a lo real, a lo fáctico, a lo real, a lo concreto, o a lo filosófico, a ese pensar o a ese discernimiento, a esa crítica, a esa búsqueda. Entonces, así como ellos, hay muchos otros más, ¿verdad? Como el caso de Lácatos, que también era un pensador increíble porque se enfoca desde la parte de la ciencia. Enuncia cierto tipo de principios, de teorías, ¿verdad? Donde se va desarrollando el conocimiento científico. Y así como entonces vamos viendo de que la epistemología o ese estudio de investigación desde el campo de la educación, han existido muchos pensadores que han tenido diferentes formas de pensar, ¿verdad? Mario Bunge, por ejemplo, dice que la ciencia aplicada, ¿verdad? La ciencia aplicada, la ciencia que se hace concreto, utiliza el mismo método general que la ciencia pura, aun cuando la aplique a fines prácticos. Es decir, Mario Bunge, que hace poco pues murió él, ¿verdad? Él hablaba acerca de esto. Hablaba acerca de esto, de que la ciencia como tal debe de ser una ciencia aplicada. Y esta ciencia aplicada, tiene métodos. Y ese método está enfocado en la ciencia pura, donde se utiliza la parte tecnológica, por ejemplo. Pero se utiliza la parte tecnológica, pero es una ciencia pura como tal. Ahora, ¿la pedagogía puede existir sin las ciencias de la educación? ¿Y las ciencias de la educación pueden existir sin pedagogía? Cuando la pedagogía que estudia o imparte o se enfoca en la parte teórica de la educación, y donde las ciencias de la educación se van a la parte más práctica como tal, pero que deben de ser reguladas por la pedagogía para que no se desorienten, no se pierdan. Miren ustedes qué interesante, qué importantes son estos conceptos. Cuando hablamos de ciencias de la educación, hablamos de sociología, de historia, de psicología, de biología, pero todas en el campo de la educación. A eso se le llama ciencias de la educación. Son las diferentes ciencias particulares, ¿verdad? Son este tipo de ciencias empíricas, pero que están enfocadas en la educación. Y la pedagogía como tal es la teoría que está dando normativas a la parte de la enseñanza, también de la educación como tal. O sea que tanto la pedagogía como las ciencias de la educación tienen algo en común, que es el objeto de estudio, la educación. En eso sí, no hay problema, concuerdan. Pero la pedagogía tiene una orientación y las ciencias de la educación tienen otra, porque si se enfoca en el campo de la sociología de la educación, su campo de estudio lo va a enfocar el sociólogo. Si habla de la psicología de la educación, su campo de estudio va a ser estudiado por el psicólogo. Si es la biología de la educación, quien la va a estudiar es el biólogo. Entonces, pero la pedagogía es un pedagogo como tal. Es decir, que la pedagogía como tal se convierte en una ciencia de la educación. Podríamos decir que sí, hasta cierta medida. Pero son diferentes. Una cosa es la pedagogía y otra cosa son las ciencias de la educación. Y ahí es donde vamos aterrizando, ya que la pedagogía tiene un objeto peculiar que ella debe de explicar. Y además, por ser de naturaleza práctica, ella debe de regular entonces esa normativa de modo racional. Y ese racional es la teoría. En eso entonces podemos decir de que la naturaleza científica de la pedagogía está dirigida especialmente en la regulación a través de las normas. A través de las normas, y esas normas tienen que tener fundamento teórico, un fundamento racional. Ahora bien, ya para ir avanzando un poquito más o ya ir casi culminando con esta cuestión, identificamos un pedagogo, ve lo que está pasando, estudia la currícula, estudia el currículum educativo de educación y trata de regular el comportamiento, no solamente el comportamiento, sino que trata de regular el conocimiento o la información que se va a impartir. ¿Y dónde se va a impartir? En las diferentes ciencias de la educación. Por eso es que es importante, o sea, una no depende de la otra, pero sí están ligadas, sí hay una comunión entre ellas. Y lo que las une es la educación como tal. Entonces, la tesis que vamos a sostener nosotros, por lo menos nosotros, va a ser esa, que la pedagogía, aparte de las ciencias de la educación, cuya existencia es evidente y es necesaria, entonces esa ciencia de la educación es distinta de aquellas. Ojo, esta ciencia de la educación, que sería la pedagogía, es muy distinta a las ciencias de la educación. Porque no podemos decir
que la pedagogía se diluye como otra ciencia de la educación. No, ella tiene su propia temática, sus propios métodos de estudio, su propio campo de estudio, y eso es lo que le hace tener el carácter de ciencia. Entonces se trata de poner en claro la relación existente entre la pedagogía y las ciencias de la educación, que son una y otras. Lo que las une y lo que las separa. Lo que las une es el estudio de la educación, que ese sería el objeto. Y lo que las distingue es el aspecto que estudian, lo que estudian. Vuelvo y repito, una cosa es la psicología de la educación, otra cosa es la historia de la educación, otra cosa vendría a ser la sociología de la educación, etcétera. Como se fijan, es un campo como que bien específico, ¿no? Muy específico, las ciencias de la educación. Pero a la pedagogía le interesa todo, todo lo que tiene que ver con educación. Todo, por eso es muy amplio conocimiento. Y por eso es que muchos dicen que es un abanico de oportunidades. Porque sí, no solamente se enfoca en una dirección. A la pedagogía de la educación le interesa la sociología de la educación, le interesa la historia, la matemática, etcétera. Muy relevante entonces el hecho de tener ese campo tan abierto, ¿no? Como es la pedagogía. Bien. La pedagogía de las ciencias de la educación, la pedagogía con las ciencias de la educación, ¿verdad? Si bien ambos tipos de ciencias estudian la educación, no la estudian en el mismo sentido, con lo cual teniendo dos objetos formales distintos, son epistemológicamente ciencias diferentes. Ok, eso para solo remarcar. Y podemos decir que hay una cosa que a mí me interesó bastante y que me gustaría como reforzarla, como una especie de resumen que pueden encontrar ustedes en el texto, ¿verdad? Es algunos apartados. Son ciertos apartados que en lo personal me considero que es un buen resumen para poder comprender esta diferencia. El primero es de que la pedagogía no incluye las ciencias de la educación. El segundo, las ciencias de la educación no incluyen a la pedagogía. El tercero, una y otra estudian educación. El cuarto, la educación, pero la estudian, en aspectos y desde fines muy distintos. El quinto, la pedagogía es educativa, es para educar. Mientras que las ciencias de la educación son educacionales, es decir, que se refieren a la educación como una realidad, llevan a la práctica el conocimiento. La sexta, la pedagogía debe basarse en las ciencias de la educación, pero estas no se basan en aquella, ¿ok? Porque son independientes. La séptima, hay un especialista en pedagogía que se llama pedagogo, pero no existe un especialista en ciencias de la educación, un solo. Cada una de ellas tiene un especialista propio, como ya lo expliqué, sociólogo, psicólogo, economista, etcétera, ¿ok? Entonces, considero que ese es como un buen resumen, ¿verdad? De lo que nos debe de quedar a nosotros muy grabado, muy presente en este conocimiento. Ahora bien, me gustaría escuchar a ustedes la impresión que tienen acerca de estas dos realidades, pedagogía y la ciencia de la educación. Pero antes de eso, quiero compartirles, ¿verdad? Un pequeño dato así muy rápido, diría yo. Una pequeña entrevista que solo dura como unos minutillos nada más, pero póngale atención para que vean cómo va ampliando y va diferenciándose entre la pedagogía y las ciencias de la educación, que es muy importante. Les voy a compartir en este momento la pantalla para que lo veamos, que es muy bueno, muy interesante. Vamos a ver, creo que es este, si no me equivoco. Sí, este es. Listo, pues ahora sí, escuchemos esto. ¿Qué son las ciencias de la educación? Porque ya vimos en la entrada el video de la pedagogía. Ahora, ciencias de la educación. Seguimos en Aulas Sin Límites por Canal E con María Esther Rezoagli. María Esther, se habla mucho de las ciencias de la educación. Se estudia acá cerca de Corrientes, de Argentina, esta carrera de profesorado en ciencia de la educación, y quizás muchos que pueden estar interesados en conocer y en aprender, digamos, qué son las ciencias de la educación. Es decir, qué son y para qué sirven. Está dentro de la misma definición, pero... Bueno, cuando nosotros hablamos de las ciencias de la educación, son, bueno, como dice la palabra, aquellas que van a permitir entender qué pasa en educación, cuáles son los problemas, de qué manera abordar, y dentro de ese gran cúmulo que son las ciencias de la educación,
como vos bien decís, Ángel, acá existe una facultad en la cual uno estudia esto. Se incluyen materias como pedagogía, como didáctica, todo lo que tiene que ver con la manera en que nosotros podemos ayudar a los docentes a desarrollar sus actividades. Podemos entender las problemáticas que suceden dentro de un contexto determinado y poder tratar de encontrar alguna solución. También dentro de las ciencias de la educación se incluyen lo que tiene que ver con el área de la psicología, pero siempre en función de la educación. Entonces, nosotros vemos, bueno, cómo se enseña ese sujeto y ahí vemos cómo aprende ese sujeto y ahí vemos todo lo que tiene que ver las teorías del aprendizaje, cómo es ese sujeto que vamos a enseñar. Tiene que ver con los procesos que va sufriendo la educación y la manera de cómo lo entendemos, cómo lo abordamos. O sea que son ciencias auxiliares, digamos, que el docente va aprendiendo para poder, bueno, manejarse en un aula, ¿no? Sí, y son ciencias que tienen un peso propio, ¿no? La pedagogía es una ciencia que tiene un peso propio, digamos, y que hay toda una línea dentro de la pedagogía en que uno, bueno, una vez que se recibe, digamos, y quiere profundizar, tiene una línea francesa, una línea acá en la Argentina, en donde uno puede especializarse. Lo mismo ocurre con la didáctica, ¿no? Todos en sus conjuntos, digamos, forman lo que se denominan las ciencias de la educación. Exactamente. Siempre hay una confusión ahí entre la didáctica y la pedagogía, por ejemplo. ¿Cómo salimos de esa confusión? ¿Qué es uno y qué es otro? En realidad la didáctica y la pedagogía, si bien son autónomas, se necesitan una de la otra, digamos, ¿no? Cuando nosotros hablamos de pedagogía, hablamos de todo lo que refiere a educación. Va a abordar aquellos problemas educativos que surjan y va a tratar desde su mirada de poder encontrar algún tipo de solución. Cuando nosotros hablamos de didáctica, nos referimos concretamente a la enseñanza. Si bien son autónomas, trabajan de la mano. Exactamente, digamos. tienen un punto en común ahí. Sí, digamos. sí, absolutamente. Son como dos caras de una misma moneda, digamos. Más o menos. Sí. Una hace su foco en educación, en los procesos educativos, ¿no? Y la otra en todo lo que tiene que ver concretamente con la enseñanza. ¿Sí? Bueno, María Esther, ha sido un gusto conversar con vos de estos temas. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Esto ha sido una edición nueva de Aulas Sin Límites por canale.com. Bien, hemos escuchado entonces ahorita, lo tenía apagado el micrófono, créeme, ya estaba hablando de ratito. Este video, qué importante es, me gustaría escuchar unas dos participaciones de qué le genera este video, la explicación que da la licenciada acerca de las ciencias de la educación. ¿Qué le llama la atención? ¿Qué deducciones pueden sacar ustedes acerca de las explicaciones que ella está dando? Abran su micrófono para poder escucharle. Kelly. Buenas tardes, licenciado. Bueno, en el video si ahí algo recalcó ella, que él le preguntó que cuál era la diferencia entre pedagogía y didáctica, y él le dijo que iban de la mano,
que no se podía, en el ejemplo, bueno, ahí lo que yo llevo a entender es que no se puede llevar solo pedagogía si no tiene un conocimiento de didáctica uno, porque tienen que ir unida tanto lo que realiza la pedagogía con lo que realiza la didáctica. Así es. Muy bien, gracias. Gracias por ese aporte. A ver, los demás. ¿Qué opinión les genera este video, la explicación que está dando ella acerca de las ciencias de la educación? A ver, ¿alguna otra participación más? Una última participación. Bueno, ahí habla de didáctica y pedagogía. Creo que son las primeras clases que uno lleva en el pénsul académico de pedagogía, de la licenciatura. Llevamos didáctica y pedagogía, las primeras clases que uno lleva en la carrera. Ya. Y claro, correcto, es la formación, va como la base, o parte del trípode, por decirlo así, de la formación que tenemos. La pedagogía y la didáctica. Como están dentro del pénsul académico, por ende tienen que ir juntas y tienen que ir de la mano. Así como las metodologías, así como las planificaciones, así como las tecnologías, así como las administraciones 1, 2 y 3, así como los talleres. Todas son parte del pénsul académico que por lógica y por estudio, en su momento han de haber dicho, bueno, tantas clases, esta clase, la ocupa la pedagogía, para la carrera. Entonces, van de la mano. Entonces yo digo que van todas las clases que nosotros llevamos, para mí, son muy importantes. Y de parte de nuestra profesión. Ok, muchas gracias, Jorge. Estas explicaciones que da la licenciada, ¿verdad? Es decir, todas las ciencias de la educación como tal van enfocadas a ese campo, ¿no? La educación. Pero cada una es independiente, aunque sea autónoma, siempre van y están afiliadas, podemos decir, sin mezclarse ni diluirse una con la otra, sino que cada una tiene su propio campo de estudio. Por eso son ciencias, incluyendo la pedagogía, que tiene su propio campo de estudio y tiene sus métodos también, ¿verdad? Bueno, creo que con esto estaría finalizando, ¿verdad? Estaría finalizando este encuentro de hoy, por lo menos. Y solamente invitarles para que a las 2:30, vamos a tener estos minutos ahorita, a las 2:30 ustedes puedan ingresar al campus virtual y realizar su prueba, ¿verdad? Recuerden que es una prueba, pero es de manera especial lo que ustedes leyeron, ¿verdad? Es un control de lectura. Así que van a tener una hora de 2:30 a 3:30 para que puedan responder esas interrogantes. Son 15 preguntas. Son 15 puntos, vale un punto cada pregunta. Entonces, esperando de que hayan leído muy bien, detenidamente, lean las preguntas también que están, ¿verdad? Que se les ha formulado para que no vayan a responder de la manera equivocada. Así que puedan prestarle atención. Tienen una hora para hacerlo. Y pues nos volveremos a encontrar entonces en la próxima clase, esperando que pues ya tener los resultados. Pero creen que el sistema por lo general lo remite directamente, ¿no? Los resultados. No olvidemos que en la cuarta tutoría tenemos un trabajo grupal para esa semana, ¿no? Que será el juego en Genially. Ya se les dio la capacitación, el video está también en mi canal de YouTube. Ustedes lo pueden encontrar también el enlace en el campus virtual, que ahí se encuentra también. Y ese va a valer, va a tener un costo de 10%, 10 puntos. Así que recuerden que durante esa semana, el 12 de marzo nos encontraremos. Y a partir de ese 12 de marzo hasta el día viernes, que sería, déjenme ver, 12 de marzo, 12 de marzo hasta el viernes 18, hasta el viernes 18 de marzo, entonces ustedes tendrán tiempo para poder subir el enlace al campus virtual para que todos podamos identificar o podamos conocer ese juego que han preparado, ¿verdad? Un juego muy bonito, así que tengamos presente este tipo de juego. Y de igual manera, durante esa semana, bueno, eso lo voy a preparar, lo voy a decir, ¿verdad? En la cuarta tutoría, ustedes van a evaluar el trabajo de uno de los equipos, al menos el suyo, obviamente, ¿no? Otro lo va a evaluar el suyo y usted va a evaluar el de otro, pero esa evaluación lo van a hacer por grupos y lo van a hacer siguiendo las rúbricas que están en la guía didáctica. No solamente es me gustó o no me gustó, sino que tienen que valerse de las rúbricas que están en la guía didáctica. Entonces, a cada equipo se le va a dar, ¿verdad?, un trabajo para que lo pueda evaluar. Son 5 puntos, lo va a evaluar del 1 al 5. Pero para ello, vuelvo y repito, tienen que ir a la guía y los grupos. las rúbricas. ¿Mande?
¿Y los grupos, nos quedamos con lo mismo? Los mismos grupos van a ser, sí, van a ser los mismos grupos para que no perdamos la orientación mejor. ¿Listo? Así ustedes tienen comunicación. Recuerden que el trabajo grupal va a valer 5 puntos y el trabajo, bueno, la evaluación que van a hacer al otro equipo vale 5 puntos y el trabajo de crear ese juego va a valer 10 puntos. Solamente los voy a distribuir, van a hacer, no, creo que les distribuir los temas, ¿cierto? Si no me recuerdan para distribuírselos, mandárselos. Los mismos grupos de la exposición. Los mismos grupos, sí. Ahora los temas, no sé si ya se los distribuí. Lick, disculpe, no nos ha dado los temas aún. Todavía no. No Bueno, nos ha dado entonces, los temas. me recuerdan por el grupo de WhatsApp para poder enviárselos, ¿verdad? Me lo recuerdan, por favor. Esto para... Y aquí sobre la tutoría que había dicho que iba a dar para hacer el juego de Jenny. ¿Cómo dice? La tutoría, le digo que usted nos había dicho que nos iba a dar una capacitación para poder armar bien el juego. Ya lo impartí. A este grupo creo que no. No, Lick. Perdida yo. No nos la... Yo por un se me hace raro porque no ¿En serio? parece nada. A nosotros no, Lick. ¿No les ha dado ninguna capacitación a ustedes? No, precisamente No, estaba no. jugando en WhatsApp y nada. Ah. Era la plataforma para verificar si había un link. Porque si era la plataforma, Y yo Ok, preocupada dejemos porque un día digo de yo, esta semana. Dejemos un día Ni de esta cuenta semana. Tiene que ser un día de esta semana. Y recuerden que eso es voluntario, ¿verdad? No es que es obligatorio, porque si alguien quiere prepararse por aparte, o si ya lo maneja el programa, pues mucho mejor, ¿verdad? Ya lo maneja. Pero dejemos un día, sería creo que por la jornada de la noche, por los que trabajan. Te imagino tipo 7 de la noche sería el encuentro. Yo Pero trabajo es de noche. importante recibirla, Lick. Al ¿Mande? menos yo ya he trabajado con Jenny, Ali, pero es importante recibirla. Ah, bueno, perfecto. Entonces, Bueno, depende de lo que pidan en el trabajo, depende de lo que pidan en el juego para, porque yo trabajo con esa aplicación, pero haciendo otro tipo de cosas. perfecto. Entonces dejemos un día. Propongan un día, porque solo tenemos 4 minutos para que comience y recuerden que una vez que comienza, arranca la prueba, el tiempo. ¿Qué día? Esta semana. El miércoles Miércoles. a las 7. Aquí hay una propuesta, miércoles. Está bien, Lick, el miércoles a las 7. Miércoles a las 7. Bueno, solo déjenme revisar que yo no tenga nada de miércoles. Ups. Hoy es 26. Es miércoles 2 de marzo. Ok, entonces sería, lo voy a dejar miércoles 2 de marzo sería capacitación sobre Genially. Lick, disculpe. Fíjese Sí. que no recordaba que tenía un compromiso el día miércoles. ¿Cree que la podemos dejar para el día jueves? Bueno, no sé, los demás, ¿qué opinan? Sí, no, de igual manera recuerden que eso yo lo voy a dejar guardado, ¿verdad? Ahí. Para que ustedes lo puedan ver después. ¿Qué dicen los demás? ¿Pueden el jueves para darle la oportunidad a ella? Bueno, sí, si lo deja guardado, Lick, no hay problema, porque yo igual trabajo en las noches, yo no puedo recibirlo. Si lo deja guardado, sí. ¿Y los demás qué dicen? Yo sí el jueves, puedo. Ujú. Entonces lo cambiamos para jueves. Sí, Lick, sería bueno para que ella participe. Ok, entonces- Bueno, yo el jueves no puedo, Lick, pero igual si usted dice que lo va a dejar guardado, sería bien que nos acomodemos a cualquiera de los dos sistemas, porque si no, nunca nos vamos a poner de acuerdo. Perfecto, entonces quedamos ya el jueves a las 7 de la noche. ¿Listo? Para que ya lo tengamos. Y aquí yo lo estoy dejando agendado. Y ustedes también. Para que ya lo tengan. Bueno, entonces quedamos jueves a las 7 de la noche. La capacitación sobre el programa de Genially. ¿Listo? Bueno, los dejo entonces para que vayan ustedes a este momento, entren al campus virtual y puedan realizar la evaluación del control de lectura. Así que saludos para todos. Cualquier cosa está por el grupo de WhatsApp o por mi correo institucional. Ahí les estaré dando respuesta. Y vayan a ver los videos también durante el transcurso de la semana. Así que saludos y muchas gracias por haber asistido. Nos veremos a la próxima. Saludos.